Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Mil Costuras, Mil Costuritas. Hoy en este video estaremos trabajando esta hermosa blusa con una manga bombacha que estuvimos trabajando en la clase anterior. Entonces te invito a que te quedes hasta el final del video para que realices esta linda blusa. Bueno, para empezar estoy trabajando con mi patrón básico. En este lo estoy trabajando talla 10. Vamos a trabajar con la manga que trabajamos en la clase anterior para realizar este tipo de mangas bombachas. Y bueno, ya los materiales extras sería como tijera, lápices de colores y una regla. Vamos a calcar nuestros patrones hasta el largo deseado. Yo voy a trabajar un poquito más abajo de la cintura y voy a terminarlo con fajón. Entonces tengan en cuenta esas medidas para realizar tu blusa. Bueno, voy a eliminar la pinza de costado. De esta forma garantizo de que tanto el patrón posterior como el delantero casen correctamente, ya que no voy a utilizar esta pinza. Y como elimino la pinza, lo único que hago es calcar hasta donde empieza la pinza, luego subo hasta donde termina la pinza y termino su recorrido. Y de esta forma he terminado la pinza de costado. Más o menos este patrón viene quedándonos de esta forma. ¿Listo? Entonces así así se elimina la pinza de costado para que la tengan en cuenta. Voy a calcar también el patrón posterior. Recuerden marcar siempre sus patrones para que no se pierdan. Sepamos con qué estamos trabajando. Y la única transformación que voy a hacer de este básico es eliminar 2 centímetros en la parte del cuello. Este lo hacemos tanto a su ancho como a su largo, es decir, transformamos completamente ese escote. Esto lo hacemos tanto en el delantero como en el posterior. Obviamente necesitamos que nos casen correctamente todas las piezas. Aquí voy a hacer una transformación de cuello tortuga, pero en este caso no va a ser tan elevado. Entonces voy a eliminar 2 centímetros. Si ustedes quieren que su cuello quede más alto, entonces solo eliminen 1 centímetro. ¿Listo? Y pues obviamente también depende del largo que deseamos realizar este cuello. Ya teniendo los patrones, vamos a mirar las telas disponibles. En este caso voy a trabajar con un rayón para las mangas, ya que esta tela pues es rígida, entonces le da buena estática a esa manga. Y para la parte de la blusa en general voy a trabajar con un rib que tiene elasticidad a lo ancho, y este me beneficia para realizar esta blusa. Este rib es grueso, entonces no tiene tanta elasticidad como el que normalmente vemos en el mercado. Voy a cortar los patrones sin dejar margen de costura, ya que como la tela tiene elasticidad, entonces esa va a ser la reducción que le voy a aplicar. Va a ser muy mínima, pero va a realizar un pequeño ajuste al cuerpo. Entonces corto tanto el patrón delantero como el posterior, y de esta forma nos tienen que quedar. Ya teniendo aquí nuestros patrones cortados, miren, quiero que vean la tela, no sé si alcanzan a mirar, que es un rib muy ceñidito, no es tan abierto, entonces por eso la elasticidad es más mínima, pero sí tiene. Bueno, voy a tomar la manga, voy a organizarlo de tal forma que pueda sacar las dos mangas de una vez. Simplemente organizamos la tela y ponemos el patrón de la manga encima. Obviamente, si la vas a sacar de una vez las dos, tenemos que enfrentar sus derechos. No es que nos pueden quedar los derechos para ambos lados, no. Tenemos que
enfrentar sus derechos para que las piezas queden parejas y se puedan colocar en nuestra tela, en nuestra blusa. Bueno, miren que a la hora de yo recoger su enrunche, ella va tomando su forma natural, que es derecha. Ahora voy a tomar tanto el patrón delantero como el posterior en la tela y voy a enfrentar sus derechos y voy a coser por la parte de los hombros. Solamente voy a coser en este punto. Coso por la parte de los hombros. Recuerden que estoy trabajando tela con elasticidad, entonces voy a utilizar la fileteadora. Ahora vamos a continuar con las mangas y voy a cerrarlas dando un piquete más o menos de 8 a 10 centímetros desde el costado hacia adentro. Esto lo hacemos es en la manga, ¿listo? ¿Por qué hago este piquete? Porque en ambos lados de la sisa, en ambos costados de la sisa, junto con la manga voy a realizar costura, pero solamente hasta el piquete. La tela sobrante de la manga es donde vamos a realizar el fruncido para que esta manga nos quede bombacha. Entonces miren todo el espacio que nos quedó para fruncir, para enrunchar. Y miren, voy a tomar un hilo. Este hilo lo voy a tomar de largo de lo que nos queda sobrando en la sisa, para que así me quede más parejo. Es decir, si yo enruncho igual que el tamaño de la sisa, simplemente tengo que organizar la tela en el hilo como quiero que me quede el enrunche y pasar costura. Entonces no es que nos va a quedar más espacio para un lado, más para el otro, no. Va a quedar más uniforme y hace mucho más fácil el trabajo, ya que no debemos estar poniendo alfileres o ir acomodándolo en la máquina. Entonces ya aquí yo he pasado el hilo por el restante de la tela y estoy organizando para que me quede parejo ese enrunchadito. Este es un paso donde tú lo puedes acomodar si quieres que de pronto me quede más tela en el centro o quede uniforme. Mire, en mi caso yo lo trabajé uniforme y mire cómo nos queda. Ya no tengo que jalar para ningún lado, simplemente las telas se acomodan parejamente porque utilicé el hilo de igual forma, de igual tamaño. Simplemente pasamos una costura y listo. Nos tiene que quedar de esta forma. Yo pasé una costura plana y después pues obviamente ya estaría trabajando con la fileteadora. Pues en este caso se me acomoda más con la plana y como estoy trabajando la tela rígida de las mangas, entonces se queda mucho más sencillo. Bueno, termino de pasar filete para que me quede más bonita la costura y nuevamente paso filete por los costados cerrando ya la blusa. En este caso voy a limpiar todos los hilos que nos quedaron sobrando, los sobrantes, y voy a dedicarme a pegar lo que viene siendo el cuello y el fajón bajo que les dije que iba a realizar. Ya teniendo esto, miren, aquí les voy a mostrar cómo realizo la pegada del cuello. Y es que tomo las mitades por la parte de los hombros doblando, que la parte esquinera me queden en el cuello posterior y delantero, y hago un pequeño piquete para marcar estos dos puntos. Ya teniendo esto, me voy a la tela donde voy a cortar el cuello y voy a doblar una tela que me quede con centro frente y esta la doblo hacia lo ancho para sacar el largo deseado del cuello. En mi caso voy a sacar un cuello de 4 centímetros, entonces a su doblez saco 5 centímetros para hormar también la parte de margen de costura. Saco dobladito y lo dejo aparte. Ahora voy a sacar la pretina y lo que voy a hacer es también sacar un fajón del ancho deseado. En mi caso es también un fajón de 4 centímetros de ancho, entonces a lo largo
con la parte de la costura me queda de 5 y abierto tiene que quedarme obviamente de 10. Miren, de esta forma ya corto a lo ancho, ya sabemos que son 10. Y a lo largo simplemente lo organizo con la parte baja de la blusa, corto parejamente, me tiene que quedar igual, tanto la blusa como el fajón, y hago unos pequeños piquetes en pinzas, más o menos de 2 centímetros. Esta parte sería la baja donde va el doblez. Este lo uno en el otro costado para que me quede parejo y así eliminar ambas pinzas, ambos piquetes a ambos lados. Esto lo que va a hacer es que va a hacer una reducción a lo bajo y va a hacer una pequeña presión, como digamos, para que sujete la tela, no se vea tan cuadrado, sino que tenga ese pequeño desnivel. Paso costura abierta en estos dos piquetes uniendo sus derechos, y en la parte del cuello voy a fijar nuevamente por los piquetes marcados en el cuello, organizo y desde la parte del costado del cuello posterior voy a llevar la tela hasta el delantero, dejando 4 centímetros con el doblez de la tela, es decir que en total tenemos que sacarle 8 centímetros a este tramo. Yo saco 3 centímetros porque más el nivel de la costura, pues con eso asemejamos los 4 centímetros. ¿Listo? Pasamos costura también por la parte abierta de esta tira, igual que hicimos con lo del fajón. Formamos siempre que sus derechos queden mirando hacia adentro para pasar la costura, y ya pues de haber pasado la costura empezamos a pegar estos. Voy a ponerle piquete al otro extremo de esta parte del cuello para poder fijar correctamente el cuello y nos quede preciso. Doblo enfrentando la parte del costado donde va la costura, lo pego por la parte posterior, entonces las costuras van por el cuello, por la parte del cuello posterior, y simplemente uno de piquete a piquete. ¿Vieron? Para estos son los piquetes que realizamos tanto en el cuello como en la tira para formar ese cuello, y simplemente estiramos y pasamos una costura. En la parte del fajón es lo mismo, doblamos, enfrentamos sus costados y también lo unimos a los costados de la blusa. De esta forma simplemente pasa una costura y listo. Trabajo las costuras con la fileteadora y nos tiene que quedar de esta forma. Ya en este punto prácticamente solo nos queda unir el fajón de la parte de nuestras mangas y nos tiene que quedar bien realizado. Miren lo que les estoy mostrando acá. Ven que el cuello tiene una baja en pinza. Esto es lo que hace los 4 centímetros para que nos ajuste al cuello, pero al mismo tiempo no nos quede apretado y nos quede incómodo. Para realizar el fajón de la manga, voy a tomar en tela e igualmente el ancho deseado, en mi caso va a ser de 4 centímetros nuevamente. Doblo la tela para que nos quede con doble centro frente y simplemente subo, como les digo, este fajón nos va a quedar de ancho de 4 centímetros más 1 centímetro de costura, serían 5, abierto tienen que ser 10 centímetros. Y bueno, aquí estoy sacando de una vez las dos caras. Entonces realicé de esta forma las dos caras. Ya para sacar el ancho, largo deseado, para sacar el largo deseado, voy a tomar contorno de nuestra mano en la parte más alta donde va a quedar la parte de nuestra manga, es decir, más o menos a la altura donde vas a quedar la manga, ahí tomas contorno
el contorno total. En mi caso me dieron 34 centímetros. Voy a cortar dejando 1 centímetro de costura, entonces serían 35, y de esta forma ya tengo el fajón para realizar la manga, para darle acabado a la manga. Paso costura, en este caso voy a pasar una costura plana, y al doblar pues obviamente la costura nos queda guardadita, entonces no hay necesidad de filete. De esta forma ya tengo el fajón de la manga. Aquí nos pasa igual que cuando pegamos la manga a la sisa, y es que empiezo a coser en su parte costado donde empieza su costura, donde termina su costura, y dejo de 4 a 5 centímetros a ambos lados, y el resto de la tela que queda simplemente hago fruncirla con el espacio sobrante, organizo que me quede parejito, y este sí lo llevo todo hacia el centro para que nos quede todo el enrunche en el centro, y obviamente hace que se vea mucho más bonito, y mire cómo nos queda. Todo el enrunche lo mandé para el medio y nos tiene que quedar de esta forma. Ya pasamos costura, pasamos filete, porque obviamente estas dos costuras quedan externas y nos tiene que ver lindo. Ya en este punto ya hemos terminado la blusa. Espero que les haya gustado la elaboración de esta. Las invito a que se suscriban al canal, a que compartan, a que le den me gusta. Las invito a que vean las próximas clases. Siempre traemos tips y argumentos para que ustedes realicen lindas prendas. Chao, chao y hasta la próxima.